Shabbat Shalom, familia, Shabbat Shalom. Desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Hoy otro día de reposo, un de regocijo. Y que nuestro Padre Celestial nos manda a regocijarnos en su Torá, como pueblo, como nación, como comunidad. Y entender que Él es el creador de cielos y tierra, Él es el Dios soberano sobre esta planicie tierra. Y bendecimos el Shabbat para su gloria, para su honra, para su cabot. Y muchas bendiciones en este Yom Shabbat para la comunidad de Yehoshua. Y por supuesto también la gloria y la honra a nuestro Rey, nuestro Mele, Yehoshua HaMashiach. Y bendecimos a la nación de Israel. Como dice el Salmo 121, bendecir al pueblo de Israel. Nos regocijamos con la Torá, con el pueblo del Creador, que somos injertados en esa alianza que hiciera nuestro Rey, nuestro Melech, Yehoshua HaMashiach. Y por sus méritos estamos injertados en el olivo. Y le damos la gloria y la honra a nuestro Rey también. Bien, bendiciones para todos en este Shabbat, como lo dije. Quiero enviar un saludo a nuestros mentores de la Kehilá de Yehoshua, al Morearon Morales y su esposa la Mora Aracelida Morales. Ellos son las personas que el Padre ha puesto para llevar este rebaño. Y también saludos cordiales para el cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua. Un abrazo fraternal a la distancia a todos mis hermanos. Recuerda que estamos en las redes sociales, estamos en Telegram, WhatsApp, estamos en Facebook y el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua. Y estamos en internet con el nombre de Congregación El Yo Soy. Pero que somos una comunidad en línea, pero que estamos debidamente registrada con el nombre de Asambleas Alfa y Omega en los Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, en la ciudad de Bergarden. Bien, como dije, la gloria y la honra a nuestro Padre y a nuestro Rey. Vamos a citar el Shema y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, ya la parashá que vamos a ver se titula mira, yo te he llamado, y es a Bezalael, que tiene que ver con lo que iba a ser el tabernáculo, el diseño, las pieles, las partes que tenían que, los utensilios para poder terminar el tabernáculo en el desierto. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: yo aquí, por nombre, yo he llamado a Bezalael, hijo de Ben-Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Rúa en cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia, para toda clase de obra artística, para poder idear los diseños para labrar oro, plata y bronce, para grabar piedra, engaste, entallar madera, para realizar toda obra de clase del oficio. Estamos viendo aquí a este pequeño joven, según los Midrashim, tenía 13 años, cosa que también, si es así, bueno, ya a partir de los 13 tenía responsabilidad, no de trabajar, sino ya era responsable de sus actos, de acuerdo a lo que es el Bar y Bat Mishbar. Y si tenía 13 años, bueno, era tomable a la hora de elaborar. Pero como dice, el Padre le llenó de su espíritu, le dio sabiduría, le dio inteligencia. ¿Para qué? Para hacer el diseño del tabernáculo. Es como cuando una persona toma un ingeniero que quiere construir un edificio, le da como quien dice el manual, lo que se llama
como la maqueta para hacer la obra. Y bueno, vemos a la persona que el Padre lo toma para hacer esa función que era toda una responsabilidad, por supuesto, como toda, pero que el Padre le había dado esa sabiduría, esa inteligencia y esa ciencia para toda obra. Ahora, el problema no era que él hiciera la obra, sino que tenía que hacerla de acuerdo a ese diseño que se le entregó, que no podía omitir detalles. Eso es importante recalcarlo, porque es como cuando usted va a un trabajo. Usted no puede hacer lo que le dé la gana o lo que mejor le parezca. No, usted tiene que cumplir con una función, con una carga o un empleo o un trabajo que se le asignó para que usted lo culminara, lo terminara en feliz término, pero sobre todo en paz y con dedicación. Porque lo que uno hace para el Padre tiene que ir de buena manera. Ahora, allá había madera, había plata, había oro y toda clase de material para la construcción de ese tabernáculo. No era el templo, recuerde, que tenía que cumplir inclusive hasta con la vestidura de los sacerdotes, el pectoral, la piedra y todo lo concerniente a ello. Ahora, después de eso, nosotros podemos ver lo siguiente. En el capítulo 37 de ahí mismo de Éxodo, usted puede ver que se le da a Bezaleel, se le dice todo lo que fue la construcción del tabernáculo, y dice: Bezaleel hizo también el arca de madera acacia de 2 codos y medio de longitud y como 1,5 codos de su anchura y 1,5 codos de altura. La revistió de oro puro por dentro y por fuera y hizo alrededor una moldura de oro. Fundió sobre ellos 4 argollas de oro para sus 4 esquinas, 2 argollas de un lado y 2 argollas del otro. Hizo también unas varas de madera de acacia y la revistió de oro. Eso todo lo que tiene que ver con la parte del lugar santísimo, donde iba a estar el arca del pacto, donde el Cohen Gadol entraba una sola vez al año. Pero no estoy diciendo que eso se enfocara nada en ello. No, él hizo todo prácticamente. Usted puede ver que hizo hasta los querubines, todo lo concerniente a lo que tenía que ver con Bezaleel. En el capítulo también Bezaleel hace el altar del holocausto, todo lo concerniente a lo que tenía que ver con el templo, el tabernáculo. Miren, nosotros podemos ver algo aquí, un patrón que el Padre como que le alienta al pueblo de Israel en guardar el día de Shabbat. Y eso lo vemos en el verso, en el verso 12, de ahí mismo el capítulo 31. Y habló Jehová a Moisés diciendo: tú habla a los hijos de Israel diciendo que guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, quien santifica y guarda el Shabbat, porque es santo, y vosotros el que lo profane ciertamente morirá. Todo aquel que no en él que haga obra alguna, esa persona será cortada en medio de su pueblo. Dice que 6 días trabajará, por el día 7º será solemne, santo a él. Y guardarás pues mi Shabbat, celebrando el Shabbat en su generación por pacto perpetuo. Y dice: es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. En 6 días hizo Jehová cielos y tierra, mas el 7º día cesó. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio Moisés las 2 tablas de testimonio de piedra
por el dedo de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el Shabbat? Usted me ha escuchado ya decir de que el Shabbat, el Padre no solamente está hablando de descanso como tal, sino también un reposo de todos sus enemigos, la ciudad acordada o amurallada donde él tenía que morar su presencia y la paz de todos sus alrededor de sus enemigos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el Shabbat? Miren, todas las culturas antiguas, las civilizaciones tenían día de reposo, pero ese día de reposo estaba dedicado también a sus dioses. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y el Padre? Y con el Shabbat, que es una señal de pacto. Mientras que aquellos lo hacían para honrar, sí, está bien. Pero el Padre dice que era una señal de pacto. Es decir, usted tiene la responsabilidad y el deber de cumplir. No es descansar como le dijera, del trabajo, sí, pero de honrarlo a Él. De que usted está cumpliendo de acuerdo a la Torah, el manual de instrucción, que usted lo está llevando a cabalidad con su vida, su familia, en el trabajo, y que usted no puede hacer obra alguna de acuerdo a lo que el Padre estableció. Ahora, en la Mishnah y en el tratado del Shabbat, usted puede ver la cantidad de comentarios de rabino, lo que es el tratado del Shabbat. Está bien el guardar el Shabbat, la alabanza, reunirse, sí, porque es parte del mandamiento. Usted no puede dejar de congregarse. Miren, hoy por hoy no hay excusa. Inclusive nosotros, la comunidad de Yehoshua, nos reunimos en línea. Y eso es una manera también de honrarlo. Que usted ya caliente un café y caliente la comida para poder sentarse y escuchar, no está mal. Mal está en que usted agarre el día y lo tome para lo menos que es darle la gloria al Padre en el descanso, en el reposo que Él estableció para todos nosotros. Y ese descanso y ese reposo no es que usted se quede en su cama, acostado, y que le traigan la comida, y usted escuche toda la enseñanza acostado. Usted se puede sentar en cama, o mejor dicho, váyase a la sala, prenda su laptop, su computadora o el celular y quédese tranquilo allí. Yo no estoy diciendo que no coma algo, yo no estoy diciendo que usted pueda tomar hasta agua, no, usted puede hacer eso. Lo que no puede hacer es desconectarse con el Creador. Y que hay costumbres que permanecen en el tiempo porque era parte del trato. Y dice, y de cierto guardaré mis días de reposo porque es una señal entre vosotros. Estoy hablando del verso 13 del capítulo 31. Es una señal. Miren, en el libro de Números, capítulo 15, usted puede ver lo que pasó allí. Una persona que salió ¿a qué? A ver, a buscar. Mire lo que dice, verso 15, verso 32. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre que recogía leña en el día de Shabbat. Los que lo sorprendieron recogiendo la leña lo presentaron ante Moisés y Aarón y toda la asamblea y lo pusieron bajo custodia porque aún no se había declarado lo que había hacerse con él, lo que iban a hacer con él. Entonces Jehová dijo a Moisés, hombre ha de ser nuestro irrisiblemente lapidado, la piedra de toda asamblea fuera del campamento. Entonces toda la asamblea lo sacó, lo echó afuera y lo lapidaron, tal como Jehová había ordenado. Mucha gente dice, pero ¿qué Dios es ese? Sangriento, sanguinario, porque quebrantaron el Shabbat. Miren, el Padre había puesto esa señal por pacto. Si no queda un antecedente o una evidencia, la gente
no iba a cumplir. Usted puede verlo también cuando el pueblo de Israel regresa. Como le dijera, del exilio, y lo vamos a ver. Pero que quiero ir al libro de Jeremías, antes de ir a lo que le decía de Ezra. Jeremías, capítulo 17. Y dice, el verso 19. Así me dice Jehová, ve y ponte en pie a la puerta de los hijos de este pueblo, por la cual entra y salen los reyes, oiga, los reyes de Judá, en todas las puertas de Jerusalén. Y oí decir el oráculo de Jehová, reyes de Judá y de todo lo que habita en Jerusalén, que entráis por las puertas. Así dice Jehová, guardado muy bien, llevan carga en el día de reposo y de meterla por las puertas en Jerusalén. Tampoco saqueáis carga de vuestras casas en el día de Shabbat, ni hagáis trabajo alguno, sino santificar el día del Shabbat, como lo ordené a vuestros padres, aunque ellos no escucharon ni se inclinaron en su oído, sino que endurecieron su cerviz para no escuchar ni recibir corrección. Pues si en verdad me escuchéis, dice Jehová, y no introducí carga por las puertas en la ciudad en el día de Shabbat, sino que lo santifique y en el día de Shabbat, no haciendo el trabajo alguno, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad carros y caballos, y los reyes príncipes que se sientan en el trono de la casa de David, y sus príncipes, los varones de Judá y los habitantes de Jerusalén, y toda la ciudad será habitada para siempre. Es decir, si usted cumple con el Shabbat. Porque si usted se da cuenta, si usted no deja de descansar el Shabbat, es decir, honrarlo, venían fuerzas enemigas, porque usted está incumpliendo un trato. La otra cita que quería darle está el capítulo 35 y es con los levitas. Habló Jehová a Moisés en la llanura de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, ordena a los hijos de Israel que su herencia es la propiedad que le den a los levitas, ciudad en que se pueda habitar, y también los levitas en los pastizales, y la ciudad servirán de morada, de los pastizales serán su ganado para sus uso doméstico y para todas las bestias. Dice, los pastizales de la ciudad daré a los levitas del muro de la ciudad, y hacia afuera serán de 2000 codos alrededor. Midiréis 2000 codos fuera de la ciudad, y el límite oriental de todos los límites del sur de los codos por el límite occidental. Y por el norte, quedando la ciudad en el centro, esto será de ellos como pastizales de la ciudad. Cuando está hablando en ese término, ese era el término que dice la Mishnah y que está marcado cuando dice lo que tú puedes caminar en el día de Shabbat. Eso es la distancia que tú podías caminar. ¿Dónde se refleja esto? Bueno, lo vamos a ver. Y está en Hechos, capítulo 1, en el verso 6. Y dice lo siguiente. Hechos, capítulo 1, verso 6 en adelante. Y es cuando Yeshua va a ser ¿cómo se llama? Iba a ser llevado, ya no iba a estar más con los discípulos. Así pues que se habían reunido y preguntándole, diciéndole, Gadón, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos y las épocas, porque el Padre puso una sola potestad, pero recibid poder cuando venga de vosotros el Ruach Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judá, Samaria y los últimos confines de la tierra. Dicho esto, fue alzado y viéndolo ellos en una nube, ocultaron sus ojos y mirando fijamente al cielo mientras él se iba. Se le presentaron dos varones con vestiduras blancas y le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Yeshua, que fue tomado entre de vosotros al cielo, así vendrá como lo contempláis yendo al cielo. Oiga,
Entonces regresaron a Jerusalén, al monte llamado Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de Shabbat. Esa es la medida de lo que estamos hablando. Es decir, que ellos no rompieron el mandamiento de la distancia que Yeshua inclusive les criticó porque según ellos siempre ellos estaban quebrantando el Shabbat. Para él, para ellos. Entonces, podemos verlo inclusive en el libro de Lucas, capítulo 4, en el verso 16, que está hablando del Shabbat. Capítulo 4, verso 16. ¿Y qué dice? Yeshua fue a Nazaret, donde había sido criado en el día de Shabbat. Oiga, en el día de Shabbat entró a la sinagoga conforme se acostumbra, se levanta a leer, y le fue entregado el libro del profeta Isaías. Desarrollando el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el espíritu del Adón, el Ruach Jacob, está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar los cautivos y restaurar los vistas a los ciegos y enviar libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Adón. Cuando Yeshua entró en el día de Shabbat, era costumbre en las comunidades, cuando tú entras, cuando se lee la Parashat, a las personas que están allí, inclusive sentados, escuchando la enseñanza, se le pide a la persona que está enseñando, en este caso un roe o un moré, de que lea una porción de la Torá, que no está mal, de paso, que no está mal. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno va y mira, para ello ya prácticamente estaba en el año Yovel, jubileo. Por eso él está citando esas palabras: yo he venido a sanar, a restaurar y a traer libertad. De acuerdo a lo que dice el libro de Levítico, quien escogía para leer se le conoce como el chazán, la persona que daba para que abrieran el rollo y se leyera eso allí. Y lo que está citando Yeshua es Isaías 61, del verso 1 y 2. Y está hablando del año, el Yovel, jubileo. Eso está en Levítico capítulo 25, que es el año de Yovel, jubileo. O sea que no era ajeno para ellos que Yeshua citara Isaías 61, porque ellos sabían que era un año Yovel, jubileo, y ellos estaban esperando que apareciera alguien que le quitara el yugo romano. Esa es la razón. Ahora, si nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 5, y es cuando él está hablando de la bienaventuranza, y está en el monte, y él empieza a hablar, pero ¿cómo? De pie, y comienza a hablar: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, bienaventurados. Era parte de lo que era el tratado. ¿Cuál tratado? Bueno, digo tratado porque se esperaba la restauración de Israel, y él está hablando de ello. Ya hablamos del Shabbat, que tenía que cumplirse, porque de cuidar el Shabbat, de cuidar el pacto, el Padre se encargaría también de darle reposo de sus enemigos y la tranquilidad y la prosperidad que ellos deseaban. Esa es parte de ello. Yo quiero ir al capítulo Ya sabemos que en el capítulo 16 del mismo libro de Éxodo
habla, y en el verso 23, lo que era el Shabbat, lo que debería de cocinarse. En el capítulo 20 también, en el verso 10 dice que debemos de guardarlo, no harás ninguna labor, ni tu casa, ni tu amo, ni nada, nadie, porque es parte del, no voy a decir mandamiento, del contrato, de lo que el Padre mandó por generaciones. Cuiden el Shabbat, honrenlo. Igual que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, dice, le está diciendo de lo que deben de cumplir, de cuidar, en el capítulo 12 de Deuteronomio. Y le dice, mira, no copien nada de aquello de la gente, porque yo quiero hacerle el bien a ustedes. Y le empieza a decir los deberes que deberían de tener para que cumplieran con el Padre, con el Creador. Entonces, esa es parte de lo que le dice. Dice, destruiré completamente a todos los lugares donde las naciones que vayáis, y desposeer lo que sirven a sus dioses sobre los montes altos y encima y colinas bajo todo árbol frondoso. Derribaré los altares, quebraré sus estatuas, quemar por fuego sus imágenes, destruiré las imágenes de sus dioses, así extirparé su nombre de este lugar. No habéis de servir a Jehová vuestro Dios de esa manera. No quiere que le hagan imagen. Y comienza a darle, que tiene no solamente extirpar, sino dar las ofrendas, porque él quiere lo mejor para su pueblo. Sobre todo que se cuiden de hacer el bien. Ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 25, también, ¿qué es lo que el Padre está pidiendo? Que cumplan con él, que tengan cuidado, que van a entrar en una tierra, que yo quiero darles el reposo, quiero que tengan descanso, no solamente de su enemigo, quiero que haya paz. Y empieza a decirle de leyes diversas que tienen que ver para poner por obra, en práctica, porque eso es lo que el Padre quiere, lo mejor para él. En Josué capítulo 21, el verso 43, de esta manera Jehová dio a Israel toda la tierra que había jurado dar para sus hijos, y ellos tomaron posesión de ella, habitaron en ella. ¿Por qué? Porque él quería que el tabernáculo, una vez construido, empezara en funcionamiento, quería que ellos entraran a la tierra y vivieran seguros. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí según el verso 43? De esta manera Jehová dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y ellos tomaron posesión de ella. Ahora, miren, cuando usted ve en el capítulo 3 de Edra, que ellos vienen de Babilonia, hubo gente que salió, otras se quedaron, y no fue todo momentáneamente, sino que la gente iba llegando. Se dice que hubo tres, ¿cómo se llama? No en tres formas, sino que primero salió un grupo, después salió el segundo grupo y el tercer grupo, y no fueron años seguidos. Hubo un tiempo, bueno, porque la gente tenía miedo, se acostumbraron y se adaptaron a aquel lugar, pero sin embargo la gente que quedó, esa es la importancia del tabernáculo, esa es la importancia, no solamente que esté ese lugar allí y ofrecer los sacrificios. Lo que el Padre quiere es fidelidad. Mira lo que dice el verso 12. Pero muchos de los sacerdotes, los levitas y los jefes de familia, aquellos ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, ante sus ojos lloraban en voz alta, en tanto otros muchos daban gritos de júbilo. De modo que la gente no podía distinguir entre el clamor de los gritos de júbilo y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba a voz de cuello y el bullicio se oía desde lejos.
no está el tabernáculo, no está el templo. Era para ellos, como decir, el Padre no está con nosotros. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero que eso fue parte de lo que se tenía que vivir, porque ya sabemos la historia, la conocemos, y la idea no es estar buscando culpables, sino más bien, ¿qué aprendemos nosotros de ellos? ¿Cuál es nuestro caminar delante del Padre? Fíjense, cuando el Padre ya escribe las tablas que se le da a Moshe en el capítulo 31, verso 18, ¿qué es lo que dice? Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinai, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Jehová. Ahora, ¿qué contenía eso? Bueno, la constitución, el código por el cual el pueblo de Israel iba a vivir, y donde ellos tenían que estar, esa tabla, cómo ponerla en práctica en su estilo de vida, en su diario vivir. Ahora, ¿qué pasó? En el capítulo 32, vemos el pueblo de Israel, hicieron el becerro, de acuerdo a Aarón, empezó a quitarle oro, aretes a la gente para hacer una imagen, y diciendo que ese fue el Dios que lo sacó de Egipto. Y dice el verso 4, los tomó de sus manos e hizo un becerro de fundición y acabó de modearlo con un buril. Entonces ellos clamaron, estos son los dioses, oh, de Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Viendo Aarón, edificó el altar delante de él, hizo pregonar a Aarón, diciendo, mañana será fiesta solemne de Jehová. Por lo cual al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y trajeron ofrenda de paz. Después el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron para divertirse. Graso error. Miren, ellos en Egipto vieron festivales, costumbres que habían, que tienen que ver con Osiris, todos los dioses de Faraón. Y que seguramente, no estoy diciendo que los obligaron a ellos a hacer eso, pero que ellos vieron, y ellos lo que estaban haciendo, digamos que una representación. Pero a lo que voy, cuando uno revisa las costumbres, las culturas de las naciones, no solamente alrededor de Israel, lo que se conoce como las fiestas patronales, porque el patrón se le dedica un día, y el patrón, en gratitud, se le danzaba, se comía, se bebía, y era una diversión. Y que eso hoy por hoy no ha cambiado. Hoy en el mundo, en las naciones, aquí tenemos cualquier cantidad de fiestas en cada región, o mejor dicho, cada estado de Venezuela. Y bueno, donde se toca la música de ese lugar, y se le da gracias. ¿Y usted cree que sea casualidad lo que estaban haciendo ellos? Eso es lo único que ha cambiado, es el nombre quizá del Dios, la costumbre de dar, pero que hoy por hoy la gente cena, se dan regalos y cualquier cantidad de cosas. Pero que el Padre no lo mandó, y eso lo hicieron ellos porque quisieron, y fue lo que vieron. Para adelantar para allá, vamos al libro de Isaías 43, del 1 al 28, que tiene que ver con la parashá, y que dice: Él va a traer a sus hijos de vuelta, Él va a
a traer a su pueblo de los cuatro vientos. Ahora, el verso 11 donde me quiero adelantar. Yo soy Jehová, fuera de mí no hay quien que salve. Yo predije y yo salvé. Y yo le he hecho saber, no haya habido Dios extraño entre vosotros. Por tanto, vosotros sois mi testigo, dice Jehová. Yo soy el Elohim, el juez. Si antes que hubiera día, yo soy, y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Yo lo hago, ¿quién lo pondrá? ¿Quién lo podrá deshacer? Así dice Jehová, vuestro Redentor, el Santo de Israel. Por vuestra causa he enviado a Babilonia y todos los haré bajar, a los fugitivos, a los caldeos, las naves de los clamores. Yo soy Jehová vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, que abrió camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas, que te sacó el día de la batalla con carro, tropa y sus valientes juntos se acuestan para no levantarse. Pero ¿qué pasó allí? Que ellos fueron ¿qué? Esparcidos y llevados cautivos por la idolatría, porque hicieron lo malo. ¿Y qué le dice el verso 25 del capítulo 43? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tu pecado. Hazme recordar y entremos junto a juicio. Razona tu causa para que puedas ser justificado. Ya tu primer padre pecó, tus representantes se rebelaron contra mí, por tanto yo he deshonrado a los príncipes del santuario y entregué a Jacob al vituperio. Que nos llevaron las consecuencias, pero que en fin, el Padre lo que ha querido siempre es estar entre su pueblo. Miren, en segunda de Timoteo, perdón, a lo que iba, perdón, antes que vayamos a Timoteo. Y es cuando en el capítulo 9 de Deuteronomio lo que sucedió cuando Moisés quebró las tablas. Y dice, luego tomé el objeto, el 9:21, luego tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego, lo desmenucé moliendo muy bien hasta dejarlo fino como polvo, y eché su polvo en el arroyo que descendía del monte. Lo hizo porque fue un juicio lo que el Padre estableció ahí para con su pueblo, que quería que se volvieran a Él. Eso es lo que Él quiere. Y en el libro de Hebreos también le da la cita, en el capítulo 3, de lo que sucedió y le está haciendo como un recordatorio. Miren, no debieron haber hecho esto. En el libro de Hechos también lo comenta, y eso fue lo que trajo las consecuencias, como digo yo, de haber dejado al Padre. En Hebreos capítulo 3, el verso 7. Por lo cual dice el Rúa Santo, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la rebelión el día de la tentación en el desierto, donde me intentaron vuestros padres poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve airado con aquella generación, y dije, siempre extravían su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso estaba, aquella generación llevó las consecuencias. Ahora nos está diciendo a nosotros, tengamos cuidado, no pierdan ese reposo. ¿Cuál? Lo que se conoce como el mundo venidero, las promesas del Padre. Ahora sí, vamos al libro de Timoteo, para ir finalizando con la cita. Y eso tiene que ver, segunda de Timoteo, capítulo 1. Y está hablando de la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, y le está diciendo que tenga cuidado a Timoteo, de donde la fe
y de su abuela, pero que la falsa enseñanza, miren, no es crítica, sino más bien que la gente pueda entrar en reflexión. Revisen lo que están enseñando. Yo no puedo hablar de un libro y verlo con una mentalidad, digamos, occidental. Yo tengo que irme a la época, qué fue lo que quiso hablar el autor del libro, quién era la audiencia, quiénes estaban allí, qué comunidad era, en qué creían, la situación económica, el pasaje, porque eso es lo que está haciendo Pablo. Le está diciendo a Timoteo, cuidado con lo que vayan a enseñar. Y realmente las enseñanzas era que donde estaba Pablo escribiendo esa carta, era porque había desorden. Y él tiene que traer una corrección, y la corrección sería que usted, en la actualidad, poner en práctica lo que el Padre estableció. Sus mandamientos, nada de eso ha quedado anulado, y lo que está no voy a decir en tela de juicio, porque no está en tela de juicio, la palabra del Padre, la Torá, el Brit Hadashah, yo no puedo leer y darle una interpretación de lo que es bajo mi concepto y mi mente. Como le dije, tenemos que irnos a la época, lo que se estaba hablando allí. Porque dar una enseñanza, y lo que le está exhortando es que mantenga lo que le fue dado por el Rúa, por la imposición de su mano. Mucha gente le gusta que oren por él y le impongan las manos, pero usted no sabe la vida de esa persona. Y la imposición de manos era porque hubo un Rúa verdadero, así como Moshe le dio a sus 70 ancianos de lo que él tenía, los reunió, y bueno, el Padre estuvo allí. Así que para mí es muy delicado el que venga alguien, si usted conoce su vida, a querer orar por usted. Manténgase más bien, escuche las enseñanzas de la Kehilá de Yehoshua, no pierda de vista los tiempos señalados, los comienzos de mes, sobre todo las enseñanzas que se comparten en la semana. El Moré Nelson comparte lo que es el hebreo, el Moré Antolín tiene un estudio los viernes que es Camino con el Mashiach, y las enseñanzas que tiene el Moré Aarón y su servidor los días miércoles. Pero familia, no perdamos de vista nuestro norte. Nos vemos la próxima semana en el Shabbat. Lei Raot, hasta pronto. Shabbat Shalom.